Bien, profundicemos en esto que ya algo decíamos. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el reajuste del 3,4% para el sector público tras una extensa jornada de votaciones y de análisis presupuestario. La sesión estuvo marcada por el retiro de la indicación que buscaba elevar a 5 años la antigüedad para apelar ante los despidos. Con esto se mantiene la vigencia de la llamada norma de amarre, un punto que había centrado el debate político en los últimos días. Vamos a analizar el avance en la tramitación del reajuste al sector público. Para esto vamos a conversar con José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros y bienvenido. Buen día, Carla Solino. Gusto saludarte también por tu intermedio a todo el equipo de 24 horas también. A ver, lo primero, la reacción a esta primera aprobación, este primer paso que da esta ley de reajuste del sector público, que tiene varios componentes, ¿no? Por un lado, el aumento salarial, pero por otro también toda la polémica que se ha generado en torno a esta eventual ley de amarre. ¿Cómo ven ustedes que ayer esto haya sido aprobado en la comisión? Además, en su proyecto original, porque ayer el gobierno le puso una indicación que finalmente fue rechazada. Bueno, primero, en general se aprobó la semana pasada. Ayer se aprobó en particular, se partió, digamos, la revisión de artículo por artículo. Sí. Y el artículo que nos convoca, efectivamente, que no es ley de amarre, lo quiero explicitar también, sino tiene relación con defender el derecho al trabajo, asegurar también la posibilidad de que la Contraloría revise bajo un principio que para nosotros es clave, ¿cierto? Los actos administrativos, que es su rol, entre otras tareas, también obliga esta nueva indicación y refuerzo vía legal de poder también tener certeza cuando a alguien no se le renueva el contrato. Y eso evita también la discrecionalidad o los despidos arbitrarios, que en definitiva sufren algunos compañeros y compañeras cuando después de 5, 10, 15, 20 años les dice, mira, muchas gracias, hasta luego, y como somos funcionarios del Estado de Chile, no los gobiernos de turno, no tenemos derecho a indemnización y cuando estamos cesantes no tenemos seguro de cesantía. Entonces, es un avance. Ayer en particular, efectivamente los 5 años era una consulta y una negociación que hizo el gobierno con la oposición, porque la oposición ha sido refractaria de apoyar, digamos, esta iniciativa. Lo dicen en la línea de este concepto que para nosotros no es cierto, no es amarre, es asegurar estabilidad en el empleo para quienes tenemos contratos precarios, que son estos que se están renovando anualmente, que es la figura de la contrata, con funciones permanentes. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y como ejecutamos las políticas públicas de los gobiernos de turno, nosotros tenemos que tener también evitar este botín político que, mira, yo traigo los míos y he hecho a estos que son de los otros. Eso no es cierto. Nosotros tenemos una continuidad bajo esta premisa de precariedad laboral. Lo que hacemos, incluso hay una norma que el Ejecutivo presentó, que es de una vez por todas sincerar. Hoy día por ley tienes más de 4.000 cargos de exclusiva confianza, que son los ministros, subsecretarios, etcétera, y los de confianza política, que son los jefes de gabinete, asesores, son más de 4.000 cargos. Entonces, cada gobierno. Hoy día lo que se pretende es, bueno, separemos. ¿Cuál es el personal de gabinete que nos parece correcto? Y siempre lo hemos dicho desde la ANEF, que quien llega con el gobierno con confianza política o exclusiva confianza, como un ministro o ministra, se va con el gobierno. No se puede quedar. Entonces yo creo que para nosotros esto es fundamental despejar y que ojalá siga su tramitación en curso como lo hemos visto. Y esperamos que incluso aquellos sectores como que en su momento aprobaron, por ejemplo el diputado Sauerman, participó en la Comisión de Trabajo el año pasado cuando aparece la figura de la confianza legítima por una iniciativa del entonces presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el diputado Cuello. Él aprobó, digamos, dijo, sí, en realidad es bueno zanjar este tema para que esta certeza que hoy día está dependiendo de la vía administrativa de la Contralora no cerró la puerta este año, dijo no, el año pasado dijo no al lugar, nosotros no tenemos la capacidad, para eso está el litigio en la justicia, pero uno llega a la justicia sin trabajo. Por lo tanto, uno con esto tiene, digamos, la oportunidad de que nuevamente la Contraloría vuelva a revisar los casos de despidos arbitrarios. Ya, para ir ordenando todo esto, usted me habla y me dice que en la mirada de los trabajadores esto es una forma de resguardar el trabajo y la continuidad de ese trabajo, porque efectivamente si están contratados o si están con estos contratos o esta forma, esta modalidad de contrata, pueden ser despedidos. Y en el fondo usted y muchos trabajadores del Estado consideran que tiene que haber una fundamentación y que tiene que existir una instancia para alegar esto. El tema aquí que se ha instalado en los últimos días es respecto de cuándo se debería hacer ese derecho a pataleo y a través de qué vías, ¿no? Y lo que sabemos es que ahí está la figura de la confianza legítima.
para poder determinar si una persona es de la confianza exclusiva del gobierno de turno o si puede seguir adelante en su trabajo. Se plantean 2 años contra 5. ¿No es más lógico la indicación que había puesto el gobierno a última hora y lo que ha dicho la Contralora respecto de que personas que llevan más de 5 años puedan ir a una revisión y ya tengan ganada esta idea de la confianza legítima? Porque en 2 años, en el fondo, no ha pasado un gobierno todavía. Entonces ahí se estima que podría haber personas que están por temas políticos que, si tienen este derecho a pataleo, podrían quedar amarrados, ¿no? Esa es la lectura que se ha hecho. Claro, pero una precisión, Carla, frente a lo que señalas. Efectivamente, cuando esto surge en el periodo del ex Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto, él, le llamamos doctrina Bermúdez, ¿Sí? señala y reconoce y homologa de alguna forma, no vía legal, vía administrativa, por su capacidad como Contralor. Dice, si uno mira al sector privado, en los códigos del trabajo, lo que se hace es, con 2 contratos consecutivos, ¿cierto? El tercero pasa a ser indefinido. Acá lo que ocurre, en el Estado no pasamos después de 2 renovaciones a la planta, me refiero a cargo titular, lo que hacemos es que con 2 años se reconoce cierta, digamos, permanencia en el Estado. A quienes ingresan por concurso, ¿cierto? Porque ingresar por concurso incluso más. Hay concursos que en algunos servicios, no en todos, tienen también movilidad interna de profesionales que hacen carrera en el Estado. Y nosotros tenemos un contraste, una cruda realidad, que el 70% de todos los trabajadores del Estado tiene esta condición, digamos, precaria. Es decir, hay 26.000 en nuestro sector honorarios, digamos, 300.000 en salud, municipio, etcétera, como boleteando todavía del Estado, más un 40 y tanto por ciento, suma un 70% contrato temporal. Entonces, lo que nosotros relevamos como una oportunidad de madurez también para la gestión pública, para la buena gestión pública, es que aquellas personas que tienen este contrato precario, insisto, 70%, tengan certeza, no que llegue un gobierno y diga, mira, voy a echar a la mitad, o los que yo José, creo que son de este pensamiento político, como nos pasó el 2010, claro, que pero nos echaron a 12.000 personas. pero usted no reconoce en el fondo que también hay gente que llega a ocupar cargos por amistad, por pituto en buen chileno, porque ahí está la pregunta en el fondo. Si un gobierno llega, instala a su gente, que a lo mejor no está ni tan capacitada como otras personas que pueden ni tener filiación política, ¿por qué a esa gente se le va a mantener en el Estado y no se va a poder en un nuevo gobierno removerlo si es que no están cumpliendo o si no cuentan con la confianza del gobierno de turno, ¿no? Eso, Es distinto al sector Carla, privado aquí, cuando uno presume claro. o se dice o se sabe que hay muchas personas que están por pituto finalmente en estos cargos. Lo que pasa es que también hay ciertos mitos, ¿ah? Porque hoy día, como te señalé, hay más de 4.000 cargos que se eligen a dedo, por confianza política. Un Ya, y gobierno que esos llega, ahora queda expresamente dicho que tienen que salir el 11 de marzo. es decir, siempre ha sido así. No Lo que estamos pasa es que hablando de esos nosotros, en el fondo. no estamos hablando de aquello. Por eso. Incluso es más, nosotros de la NED le hemos dicho a todos los gobiernos, ¿ah? A todos los gobiernos, de que aquellas personas que, por ejemplo, un jefe de gabinete de un ministro X se queda y lo sacan y lo mandan a Arica, a una oficina, o para decirlo en buen chileno, lo fondean, ¿cierto?, con el mismo sueldo y el mismo grado, nos parece impresentable y violento. Eso no corresponde. Todos los gobiernos lo hemos dicho lo mismo. Lo que nosotros nos ocupamos en esta oportunidad es que aquellos que permanecemos, que nos quedamos más allá del gobierno de turno, tienen que tener certeza laboral, porque Pero eso nosotros no vivimos de pasa cuando, salario. perdón José, eso no pasa y esa certeza no se alcanza cuando efectivamente se traspasa el umbral de los 5 años y se configura la confianza legítima y por lo tanto es mucho más difícil. Y ahí sí que es cierto que la evidencia dice que tiene que estar súper fundamentado el despido de un funcionario público. ¿No se da ahí entonces la estabilidad? En el fondo, más allá del umbral de un gobierno de turno. Lo que pasa es que los 2 años, por eso refuerzo, los 2 años era un principio que se recogía desde el punto de vista positivo. Lo que hoy día estos 5 años aparece es porque la oposición, y así lo estableció el gobierno y nos informó, nosotros como mesa dijimos estamos flexibles, no dijimos años. ¿Ya? Nos parecía correcto los 2 años. El gobierno conversó con algunos sectores de la oposición y algunos sectores dijeron sí, podría ser, comillas. Sin embargo, ayer vimos el debate, la votación fue en contra, volvió, digamos, al proyecto original de los 2 años. Entonces, para nosotros nos llama la atención que cuando se trata de trabajadores y trabajadoras dependiendo de un salario, y quienes, insisto, somos trabajadores del Estado de Chile y no los gobiernos de turno, nos cuestionen. Nosotros también reconocemos que entran, como dijo la Contralora ayer, de manera oblicua, que más decirlo más claro, entra por la ventana. Amigos de un partido, designación, conocido, eso se da en todos los gobiernos. Lo que nosotros hacemos es monitorear que no se abuse de aquello, porque lo que hacemos es que entren, ojalá, las y los mejores a liderar los servicios, porque ¿Quién también monitorea tenemos eso? experiencia.
Bueno, las Entonces, organizaciones sindicales, nosotros tenemos un rol de no fiscalizadores, pero observantes, porque tenemos espacios de diálogo con toda la autoridad. pero Primero entonces, ¿qué dialogamos y significa? ¿Que cuando llega un apitutado, ustedes toman carta en ese asunto? bueno, la mayoría de los casos sí, claro, porque si una persona llega, bueno, de hecho, la Contralor lo dijo, llegan personas que, por ejemplo, un encargado de un área determinada que no tenía en una región. Uno dirá, mira, ¿cómo llegó esa persona? Lo nombró el Ceremi o el ministro o la subsecretaria. Perfecto. Entonces, ¿en qué condiciones llega? No, es que lo que pasa es que tiene una trayectoria en otro sector público, que no sé, viene de la salud y se le asigna la capacidad de liderar un equipo. Uno podría ¿Ya? entenderlo que si tiene la capacidad de liderar un equipo, tiene responsabilidad administrativa, por lo tanto tiene que tener acorde a un salario. Lo que no entendemos y tampoco rechazamos es que la forma de que rompa la lógica de la carrera que no tenemos funcionaria, donde sobrepasa incluso 2 o 3 sueldos más como dices tú, apitutado o No, apitutada, claro, porque eso pero no es ahí, correcto. ahí ¿qué poder real tienen las organizaciones, los sindicatos, los gremios para Claro, poder controlar el amiguismo, el eh, eh, pituto? mira, parece, claro, siempre hay una simetría, por eso existimos como sindicato. Esta simetría del poder efectivamente tienen la potestad legal, pero la ley tiene la autoridad de turno para poder contratar a quien quiera. Y así uno lo mira fríamente. Sin embargo, nosotros también observamos y hacemos presente con mucha fuerza cuando hay abuso de contratos. Por ejemplo, el periodo pasado, el presidente Piñera II se abusó mucho de un artículo 14 que se conoce de todo administrativo que justifica la urgencia de que alguien tiene que tener un ingreso al Estado vía oblicuo, como dice la Contralora, por la ventana. Eso es abusar de la ley. Ya, pero Se ocupan de esa y en figura, ese caso, incluso más. ¿qué le pasa a esa persona? O sea, en el fondo usted me dice, lo hacemos presente, perfecto, pueden protestar, perfecto, lo pueden saber, pueden indicar que una persona está por pituto, pero la pregunta es qué control real de fiscalización hay sobre esas personas, más allá de decir que no nos gusta, No, que nos afecta, que hay es una decir, simetría. en el Estado hay un aspecto que es central, uno tiene que rendir cuenta de lo que está haciendo con los recursos estatales, con la gestión política y pública. Entonces, por lo tanto, ahí no puede venir alguien a ganar, como se dice vulgarmente, o de manera coloquial, es decir, el gana-pan. Si eso ocurre en estos tiempos, eso es atentatorio contra la ciudadanía, atentatorio contra el Estado y, por supuesto, con los fondos públicos. Nosotros, José. esas son las premisas que colocamos. Ya. Ahora, ¿a usted le parece, al menos en la forma, que se ve bien que un gobierno que va de salida en una ley como es la del reajuste salarial del sector público incorpore una indicación o una norma que en el fondo haga más difícil que el gobierno que viene en 2 meses más revise qué contratos mantiene y qué contratos tiene que hacer permanecer en el tiempo, que ese gobierno no tenga la libertad para saber con quién seguir trabajando y con quién no seguir trabajando? Es que ese punto focal que tú señalas, Carla, tiene razón con sus nombramientos políticos. El sector del presidente Kast, con toda la coalición que él representa, más sus aliados, va a definir a quienes nombran los ministros, ministras, subsecretarios, cargos de exclusiva confianza. Y esos ministros y ministras, también desde el punto de vista político, van a designar al jefe de gabinete, a Claro. jefe de asesores, y esos son cargos de confianza. Ahí pueden abordar, conversar y mirar que no se quede nadie en ese nivel, más de 4.000 cargos, y se vayan el 11 de marzo. Eso tienen todas las facultades por ley. Lo que nosotros queremos separar es que no se mezclen, que digan que una persona que tiene 2, 5, 10, 15, 35 años como contrata, digan, mire, en realidad me parece que esta persona piensa distinto a mi José. gobierno. Perdón, eso no es correcto. Lo que Pero nosotros perdón que lo decimos es interrumpa, que porque ahí me parece súper relevante el umbral del tiempo, porque, insisto, es distinto decir que una persona lleva 30 años y llega a un gobierno y lo saca por razones políticas, que por supuesto que sería algo súper cuestionable, e incluso 10, incluso 5, porque ahí hay una idea de la confianza legítima, porque esa persona ha pasado el umbral de un gobierno y por lo tanto si se ha quedado, uno pensaría, la lógica indica y el trabajo indica que esa persona es un buen trabajador y se ha quedado más allá de un gobierno de turno por razones de afinidad política, ¿no? El tema está bajo ese umbral, porque no es lo mismo que usted me diga que va a llegar el gobierno que sigue, va a sacar a alguien que lleva 15 o 20 años. Eso por supuesto que alertaría y ahí una persona va a poder ir o a los tribunales o a la Contraloría. El tema hoy día se está dando para las personas que solo han trabajado durante este gobierno, que llevan menos de esos 5 años, que llevan, en este caso, 2 años, 1 o 2 años, y que en el fondo si llega el próximo gobierno y considera que esa persona debe ser despedida, la pregunta es, ¿tiene derecho a decir que hay razones políticas detrás o puede ser que lo saquen de su cargo porque el gobierno que sigue quiere trabajar con otras personas? Creo que el umbral está fijado hoy día en los 5 años para abajo y ahí la discusión es si 5 o 2, ¿no?
Los que llevan más Bueno, tiempo tienen una regularidad en el Estado. claro, pero los 5 años que fue planteado entre el gobierno y la oposición ayer se rechazó totalmente. Se Entonces, rechazó, sí, estoy de acuerdo con usted. por lo tanto, ahí hay un tema que ya no importa si son 2 o 5. Lo que nosotros señalamos es que si incluso, ya, uno podría decir, en realidad entraron personas a dedo en tales reparticiones, que efectivamente ocurre, pero otros tanto ingresaron también por concurso. Nuevos recambios generacionales tenemos del Estado, incluso más. Si llega una persona contratada por un requerimiento urgente, por ejemplo, un vulcanólogo, egresado recién de la universidad con nula experiencia, pero con la disposición de trabajar y fue contratado directamente por una necesidad urgente de apoyar el Departamento de Sismología de CNGMIN, bueno, y lleva 2 años o lleva un año, yo entiendo que eso está justificado porque efectivamente son pocos vulcanólogos que se dedican, digamos, a cumplir labores estratégicas en el Estado. Pues nuestra función es estratégica. Entonces uno va aprendiendo en esto a separar. Efectivamente, si contratan a alguien por un monto que supera 3 veces más el sueldo del profesional top de un servicio y lo contratan como asesor de algo que no está claro, efectivamente esa persona está con dedicación, digamos, contratado bajo la figura de asignación política. Eso nosotros también lo sinceramos a esta altura. Por eso queremos evitar que efectivamente, y lo otro también, Carla, bueno, nosotros frente a la amenaza de un cambio de gobierno no es porque nosotros queramos quedarnos ahí como en resguardo automático, lo que queremos es defender el trabajo, el derecho al trabajo decente, que no lo tenemos porque tenemos esta fragilidad contractual o temporal, y que cumplimos funciones estratégicas para el Estado con funciones permanentes. Entonces, cuando tú conversas con esas dos miradas, uno como rinde cuenta y dice, bueno, ¿y esa persona cómo está? ¿Qué está rendiendo cuenta? ¿Quién es lo que está calificando? ¿Quién le exige, digamos, que realice bien su trabajo? Bueno, efectivamente es la autoridad de turno. Y ahí es donde también pedimos que lleguen las y los mejores, porque este gobierno que se va también le pasó que muchos contratos como de 2 años, y de 1 año y 3 años, fueron contratados bajo la figura del presidente Piñera II en su periodo y permanecieron en el Estado hasta la fecha. Entonces, por lo tanto, trasciende a los gobiernos, efectivamente, ese Pero nivel, eso no digamos, que no demuestra tiene relación. entonces, eso no demuestra que una persona que hace bien su trabajo, me imagino, puede permanecer más allá de que haya un cambio de gobierno. Por supuesto, por eso que relevamos la importancia de esta Entonces, ¿por qué se necesita una celeridad. protección adicional? Bueno, porque hoy día la Contraloría General de la República, bajo la actual conducción de la señora Dorothy Pérez, nos dice que no podemos presentar antecedentes para que sean observados y que el derecho al trabajo sea, digamos, antes que sea despedido, porque cuando uno llega a los tribunales, bajo la figura de los 5 años, porque los 5 años, en la unificación de criterios de los jueces estableció 5, antes eran 8 años, también fueron 3 años, entonces va mutando. Y no queremos depender de los factores de esta vía administrativa de la Contraloría de turno o de los criterios de los jueces. ¿Te fijas? Porque lo que entendemos y ponemos en el centro es el derecho al trabajo. No podemos estar dependiendo de las fluctuaciones, menos de los cambios de gobierno, insisto, no por un tema caprichoso. Los gobiernos tienen casi más de 4.000 cargos para nombrar a sus con personal de exclusiva confianza, como ya lo señalé, y de confianza, asesores, qué sé yo. Y ahí tendrán que dar cuenta también a quienes nombran para realizar la tarea de la conducción de aquellas reparticiones públicas, que también a veces es mediocre, ¿eh? Pero esa lógica al final no hace que queden al revés, pues en una situación de privilegio los funcionarios públicos, cuando usted me dice que nosotros no queremos llegar a tribunales cuando ya nos despidieron, queremos que antes lo vea la Contraloría, porque muchos ahí dicen que se empieza a generar como una inamovilidad del sistema público, de los empleados fiscales. Cuando uno está en el sector privado, a ti te echan y te echan nomás, pues después tú tendrás algún derecho, alguna acción legal, si es que hay algo que no cierre. Pero ¿por qué alguien debiese de antemano tener esa inamovilidad? Eso no es cierto, Carla, con todo respeto. Esa inamovilidad no existe en el Estado. Imagínate, pues, si las personas no tienen derecho a indemnización por el servicio y el sector privado lo tienen. No es bueno comparar, pero por ejemplo eso es como piso básico. Hoy día hay más de 400.000 o casi 420.000 despidos por necesidad de la empresa del sector privado. Efectivamente, esas personas, muchos no tienen sindicato, y cuando tienen sindicato, en la simetría de poder es bastante deficitaria cuando tú negocias y no tienes un plan colectivo de salida, de egreso. Cuestión que nosotros también en el Estado no lo tenemos. Alguien cuando no le renueva el contrato el 31 de diciembre y le avisan un mes antes, uno tendrá que ver qué hace con las deudas, con los compromisos, con los pagos de los arriendos, la universidad de los chiquillos, etcétera. Entonces, se olvida, digamos, la importancia que tiene que un trabajo y trabajadora tenemos derecho a tener certeza laboral. No estamos diciendo inamovilidad, es mentira que sea inamovible. O si no, mira, hay efectivamente un porcentaje que todos los años se van
o destituyendo personal de planta porque se metieron las manos, robaron, tráfico de influencia, compraron licencias médicas, se van del Estado. Y cuando ocurre con la figura de la contrata, como es frágil esta figura, porque una autoridad puede justificar de manera muy subjetiva diciendo, mira, hoy día después de 20 o 2 años, 3 años, esta persona es profesional, porque se ha ido profesionalizando también el Estado. No que todos seamos profesionales, pero sí hay avances de gestión de la modernización de la gestión pública que no se dice. Y nosotros relevamos la importancia, porque todo esto tiene un circuito y un objetivo. Nosotros, a la medida que tengamos tranquilidad laboral, podemos también servir mejor a la ciudadanía, porque también se altera. Si uno despide arbitrariamente o no renueva los contratos, eso se produce un déficit inmediato también en la atención oportuna a la ciudadanía. Me refiero a la Administración Central del Estado, el lugar que nosotros representamos. En regiones, por ejemplo, en Ñuble hay un déficit de votación y dice, pero oye, hay mucha gente. Eso también son mitos que hay que saber presentar, porque lo que hoy día tenemos claro, bajo informes de la propia Dirección de Presupuesto, donde están los informes de gestión de personas, y no de recursos humanos, que hay que mutar también los lenguajes, gestión de personas, porque somos personas. Efectivamente, ahí, claro, cuáles son las contrataciones, por ejemplo, con los cambios de los SLEP, el tema salud que es necesario, el tema también en regiones. Entonces, por lo tanto, hay que ordenar bien las ideas para que también hoy día tengamos una tranquilidad, no una movilidad, sino que estabilidad en el empleo. No es amar, es estabilidad en el empleo frente a las condiciones precarias que tiene el Estado. Y eso es, no de ahora, ojo, es hace del año 90 que se recupera la democracia, que hoy día tenemos esta figura que se fue. Incluso es más, fíjate que en Chile, que somos tan legalistas, el estatuto administrativo que nos rige, que es la ley estratégica y piramidal nuestra, dice todo, el Estado tiene que tener el 80% como titular de planta y solo el 20% contrata o temporal. Y hoy día tenemos el 70% contrata y menos del 30% de planta titular. Entonces también, y cada discusión presupuestaria, desde el año 90 a la fecha, mira, no adaptemos porque no hay presupuesto, porque el ingreso de la tributación es escasa, tenemos que priorizar estos subsidios que son billones de dólares. La salud, la vivienda, la educación, el transporte, ahí se van recursos estatales, no empresariales. Por lo tanto, nosotros entendemos que para quienes realizamos el trabajo público y atendemos a la ciudadanía, necesitamos tener tranquilidad de vida laboral y ojalá avancemos también en modernizar el Estado, de un capítulo que se aborda por los gobiernos al final del mandato, no al inicio. Bueno, estamos disponibles para aquello. Vamos a ver cómo sigue esta discusión y si se aprueba o no este reajuste al sector público con estas consideraciones que están incorporadas y que han generado harta polémica en los últimos días. José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, muchas gracias por entregarnos su mirada aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya bien. Igualmente para ti, Carla, y al equipo, una buena jornada y gracias por esta cuña y esta entrevista. Esperamos que se apruebe con celeridad este proyecto de ley de reajuste general para el sector público, que incluso es referente para los trabajadores y trabajadoras del sector privado que no tienen sindicato. Un abrazo. Gracias, que esté bien. Nos vemos.